Y el día de hoy tenemos una actividad, una charla bastante interesante. Vamos mientras tanto a compartir la pantalla. Que tiene que ver justamente con el manejo postural en casa, ¿ya? Sabemos que en este momento hay una gran cantidad de tiempo donde nuestros hijos, donde sus hijos probablemente pasan y han tenido que estar utilizando, por ejemplo, tareas, realizando tareas, actividades, y es ahí donde nosotros tenemos que tener la necesidad de preocuparnos, de evaluar o de saber si la postura que ellos adquieren es la más adecuada para, ¿ya? Y es por eso que esta charla el día de hoy está enfocada justamente en eso, en dar respuesta, y también en poder adquirir, ¿cierto?, una gran cantidad de estrategias, de actividades o cambios que pueden ser bastante beneficiosos para favorecer una correcta postura de los niños, ¿cierto?, a medida que estamos en estas instancias, ¿ya? Para dar inicio, ¿cierto?, a esta charla, lo primero que tenemos que nosotros referirnos, ¿cierto?, tiene que ver justamente con esta estructura fundamental que es la columna vertebral. Cuando nosotros hablamos de postura, no podemos no hablar de la columna, y acá es donde vamos a ir viendo algunas generalidades que también nos van a permitir tener un sustento más bien teórico respecto a qué es lo que tenemos que ir conociendo o asumiendo como una correcta postura a nivel vertebral, ¿cierto? Si hablamos un poco de anatomía, sabemos que esta columna vertebral está compuesta por una gran cantidad de huesos, ¿cierto? Y estos huesos son los que nosotros conocemos como vértebras. Las funciones, ¿cierto?, de la columna vertebral, el objetivo, son diversos, desde dar una estructura, tal como dice su nombre, ¿cierto?, dar la columna central o el eje principal a nivel corporal, que va a permitir darle la forma, digamos, a todo nuestro cuerpo. Tiene otros objetivos enfocados principalmente a dar protección, probablemente a estructuras que son bastante nobles e importantes para la realización de nuestro cuerpo, para movernos, para poder vivir, digamos, que en este caso es la médula espinal. Y también es posible, gracias a la columna vertebral, generar movimiento. Esta columna tiene la posibilidad de moverse, de cambiar de posición y de adaptarse también a distintas actividades que estamos realizando. Es por eso que esta columna está compuesta por 7 vértebras cervicales, que son lo que nosotros conocemos y dan la forma, digamos, al cuello, ¿ya? 12 vértebras torácicas que tienen una relación bastante importante con las costillas, y 5 vértebras lumbares que son las encargadas probablemente de soportar gran parte del peso de nuestro cuerpo, desde el tronco, o desde el tronco, digamos, hacia arriba, ¿ya? Terminando con los elementos que es el sacro y el coxis, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, ¿ya?, a medida que vamos avanzando en el desarrollo de una persona o en la edad de una persona, podemos ver que esta columna justamente va adquiriendo distintas estructuras, distintas formas, ¿ya? Y es por eso que podemos analizar, ¿cierto?, en una primera instancia, cuando vemos, por ejemplo, a un niño que está comenzando, por ejemplo, con una postura de sentado, o a un recién nacido. Esta columna tiene una forma que es muy característica, que tiene objetivo principalmente y está dado por la forma que está, digamos, a nivel de la guatita, ¿cierto? Y podemos ver que esta está en una forma como en C. Pero a medida que vamos creciendo, vamos viendo que va existiendo un desarrollo y un cambio en la disposición de esta estructura, ¿ya? Pasando por una fase de transición donde ya podemos comenzar a ver que hay ciertas curvas que se hacen cada vez un poco más frecuentes, ya llegando a una columna, o en este caso un cuerpo de un adulto, ya con un desarrollo esquelético probablemente ya completo, más maduro. Y es acá donde nosotros podemos evidenciar que existen ciertos elementos que son fundamentales también, ¿ya? Como por ejemplo esta lordosis cervical, o esta curva que nosotros tenemos a nivel de cuello, esta cifosis torácica que es a nivel de la espalda, a nivel de las costillas por posterior, y también, ¿por qué no?, ¿cierto?, esta lordosis lumbar, que es como una pequeña curva que está dada en la parte baja de la espalda, ¿ya? Entonces, estos elementos son elementos que nos van a permitir movernos, que le van a permitir al cuerpo soportar peso, ¿ya?, y poder utilizar nuestro cuerpo de una manera mucho más adecuada en cada una de las actividades que nosotros vamos realizando. Pero esta columna vertebral también, además de estar compuesta por una serie de estructuras, también nos permite realizar muchas cosas, ¿ya? Por un lado,
nos permite realizar algún tipo de movimiento, ¿ya? Como por ejemplo la extensión, ¿cierto? Inclinando hacia adelante, perdón, hacia atrás, o la flexión hacia adelante. Inclinaciones laterales también, y por supuesto la rotación, ¿ya? Una gran cantidad de ejercicios, una gran cantidad de actividades está dada por la unión, por la relación entre estos tres tipos de movimientos, ¿ya? Pero el cuerpo humano no solamente, o la columna no solamente tiene que estar preocupada de generar movimiento, sino también de limitarlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Con que en algún momento es súper importante, por ejemplo, tener una postura un poquito más estática, por sobre todo alineada, por ejemplo, para poder comer, como por ejemplo para poder estar en una posición para poder estudiar, para poder hacer algún tipo de actividad, para poder estar de pie, ¿ya? Y es ahí donde una gran cantidad de elementos también cobran real importancia, y en este caso son los músculos, ¿ya? Y es por eso que para poder tener y adquirir una postura adecuada a lo largo del tiempo, es importante contar con musculatura, ¿ya? Que sea fuerte, que sea estable, ¿ya? Pero además que sea flexible, para que permita justamente mantener estas curvas lo más adecuada posible, ¿ya? Tener un control de nuestra columna, pero a la vez, digamos, y a lo largo del tiempo, ir generando distintos tipos de movimientos de actividad. ¿Qué pasa si al contrario tengo músculos que no están fuertes probablemente, que no son flexibles o no me permiten de manera correcta adquirir ciertas posiciones? Vamos a encontrar que la postura probablemente va a ser la más inadecuada, vamos a encontrar que probablemente vamos a tener una alineación que no va a ser la correcta, y con el tiempo, si esto se mantiene, podemos también observar que vamos a comenzar a sufrir distintas molestias, ¿ya? Que a lo largo del tiempo se pudiesen haber corregido de alguna manera. Y por otro lado, con esta primera parte como de introducción, es importante también considerar que hay una parte del cuerpo que es fundamental y que tiene relación puntualmente con la postura, ¿ya? Y que es lo que se llama o denominamos la pelvis, ¿cierto? Esta pelvis está compuesta por tres grandes huesos, ¿cierto? El hueso ilion, el isquion y la pubis, ¿ya? Y en términos generales, esta pelvis tiene cierta movilidad, cierto movimiento, ¿ya? Desde aquí hacia arriba, como para ir, ¿cierto?, entendiendo un poco el esquema, podemos ver que está la columna vertebral, y desde este sector hacia abajo es de donde sale, ¿cierto?, el hueso que forma la pierna, y en este caso puntual, ¿cierto?, la articulación de cadera. Tal como les decía, esta pelvis tiene ciertos movimientos, ¿ya? Podemos ver que hay movimientos de inclinaciones laterales, ¿cierto?, hacia los lados, pero también podemos observar que hay movimientos de rotación hacia adelante o intervención pélvica, o una rotación posterior o retroversión pélvica. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo observo, o si el cuerpo permite, por ejemplo, estas rotaciones, podemos ver que se va a generar indudablemente un cambio en la columna, y por ende en nuestra postura, ¿ya? Es por eso que si esta pelvis tiende a rotar hacia adelante, ¿ya? Vamos a ver que ciertas curvas que fueron las que mencionamos anteriormente se van a ver incrementadas, ¿ya? Como por ejemplo esta que está en la espalda baja, generando un aumento de la hiperlordosis o la lordosis lumbar, ¿ya? O en el caso de que esta estructura llamada pelvis rote hacia atrás, hacia posterior, ya podemos ver que esta curva, que debería ser normal o adecuada en este primer esquema, se va a rectificar, o vamos a ver que está lo más alineada, que es algo que tampoco es lo correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una postura sentada? Que es justamente el tema que queremos tratar el día de hoy. Esta pelvis también influye, ¿ya? Influye bastante, ya teniendo una posición neutra, donde podemos ver que la columna está alineada, está derecha, está recta, pero si se generan, por ejemplo, estas rotaciones producto de una mala fuerza muscular, producto de inestabilidad muscular, producto también, por ejemplo, de una mala posición, ¿ya? O producto incluso de que el mobiliario, el lugar donde en este caso el niño o el joven está sentado no es el más adecuado, vamos a generar cambios en la columna, y estos son los cambios que nosotros, al momento de hablar de una buena postura, tenemos que modificar o tenemos que cambiar. Ahora bien, ¿cierto? Pasando por este primera etapa, digamos, donde vimos todo lo que tiene que ver con estructuras, con anatomía, o la importancia de ciertos elementos, salta la duda una pregunta que es bastante importante, ¿ya? Que tiene que ver justamente con qué es la higiene postural, ¿ya? Y la higiene postural, tal como podemos observar acá, ¿cierto? Es un conjunto de hábitos, consejos y actitudes posturales encaminadas a mantener la alineación del cuerpo,
con el fin de reeducar posturas viciosas o erróneas, ¿ya? Evitando al máximo posibles complicaciones y lesiones. O sea, en otras palabras, la higiene postural es una serie de elementos, de estrategias, de ejercicios, de posibilidades que van a permitir al cuerpo, al niño, al individuo, a la persona, alinear, tener una mejor postura, generar instancias para poder ir haciendo cambios en su postura, ¿ya? Evitando así justamente posturas viciadas, posturas que se mantienen en el tiempo, ¿ya? Posturas que son erróneas y por supuesto evitando al máximo posibles complicaciones que son las que muchas veces se dan siempre y cuando una postura que no es la más adecuada se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y una de las formas justamente es ir rompiendo de cierta manera este círculo vicioso para ir generando cambios y en algo tan importante como es la postura o la posición del cuerpo al hacer alguna actividad. Vamos a ver durante la presentación que el tener una buena postura tiene bastantes beneficios para una gran cantidad de instancias, de elementos, de actividades, ¿ya? Y no es algo que nosotros deberíamos tomarlo a la ligera. Y muchas veces esta evaluación postural o la evaluación del mobiliario, del espacio, del lugar, no es algo que se considere, ¿ya? En ocasiones tan seriamente como debería ser, digamos, ¿ya? ¿Cómo sabemos que estamos adoptando una postura correcta? ¿Ya? Para poder responder, digamos, esta pregunta, tenemos que abordarnos, abocarnos, ¿cierto?, a considerar tres grandes elementos, ¿cierto? Primero que todo, que la columna vertebral esté alineada, ¿ya? Segundo, ¿cierto?, el intentar en lo posible mantener estas curvas naturales que fueron las que fuimos viendo durante la presentación. Y por último, ¿cierto?, evitar diversas posturas prolongadas durante tiempo. Perdón, evitar diversas posturas durante un tiempo prolongado, ¿ya? Debido a que sabemos que muchas veces si uno eh, permanece un tiempo prolongado en una posición, en una postura, es lógico, ¿cierto?, que nuestros cuerpos, nuestros músculos comiencen a cansarse, comiencen a fatigarse, y es ahí donde tenemos que ir generando ciertas estrategias para ir haciendo cambios. Ahora bien, ¿cierto? ¿Por qué los niños o las personas con síndrome de Down, ¿cierto?, adquieren posturas incorrectas? Para poder responder esto, hay dos elementos fundamentales que es importante recordar, ¿ya? Es importante también definir y quizás revisar un poco. Y uno de ellos tiene que ver con que hay algo puntualmente que pasa a nivel de la musculatura de las personas con síndrome de Down. Y por otro lado, hay algo que también pasa efectivamente a nivel de las articulaciones de las personas con síndrome de Down, ¿ya? Esto probablemente van a ser como los responsables o van a ser la causa de por qué muchas veces las posturas no son las más adecuadas, ¿ya? O por qué probablemente al comienzo tengo una buena postura, pero con el tiempo podemos ir viendo que me voy desarmando, me voy desparramando, me voy como cambiando y cansando, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿cierto?, del sistema muscular, justamente tiene que ver con la hipotonía muscular, ¿ya? Este es un término que ustedes probablemente lo han escuchado, lo han evaluado o se lo han indicado muchas veces, ¿ya? Y no está de más volver quizás a mencionarlo, ¿ya? La hipotonía muscular viene del tono muscular, ¿cierto? Y si hablamos o vemos cuál es la definición de tono muscular, podemos observar que es una ligera tensión contráctil en que se encuentra de manera permanente un músculo esquelético. O otra definición, ¿cierto?, que es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos esqueléticos. O sea, en otras palabras, es como este estado de reposo que tiene un músculo previo al poder realizar algún tipo de acción, ¿ya? Eso se denomina tono muscular. Este tono muscular o este estado de reposo puede estar o elevado, ¿ya?, o puede estar disminuido. ¿Qué ocurre en el caso de las personas con síndrome de Down? Este tono muscular está mucho más disminuido. Y es por eso que se le agrega el prefijo, el hipo, digamos, de hipotonía o de hipotono, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que este músculo, ¿cierto?, con esta hipotonía muscular, también tiene ciertas características que muchas veces nos van a permitir entender o nos van a dar la respuesta por qué algunos movimientos son de cierta manera, o por qué algunas posturas también tienen ciertas características, ¿cierto? Y es acá donde tenemos que nosotros ir a hablar de manera muy general en estos tres elementos. Por un lado, un músculo con una hipotonía, un músculo hipotónico, ¿cierto? Es un músculo que tiene una lenta velocidad de contracción. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para poder realizar alguna acción, para poder, por ejemplo, tomar un objeto en el tiempo, agarrar una pelota o realizar algún ejercicio, alguna postura, este músculo, sobre todo al inicio, cuando los niños son pequeños, tarda
un tiempo un poquito más largo en poder activarse, en poder despertar o en poder generar la contracción muscular. Por lo tanto, es de lenta velocidad de contracción muscular, ¿ya? Y muchas veces esto responde a muchas instancias, a muchas actividades. O sea, si en algún momento nosotros estamos trabajando con un niño que queremos, por ejemplo, que alcance una pelota, que dé un paso, o que, por ejemplo, pesque un lápiz para poder iniciar algún trazo, en el caso de los más grandes, ¿ya? Recordando que en una lenta velocidad de contracción muscular, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como una estrategia? Darle más tiempo, probablemente, a ese músculo para generar esta activación, esta actividad muscular, ¿ya? Muchas veces nosotros, ¿cierto?, cometemos el error de que si, por ejemplo, vamos que el niño no logra inmediatamente el tomar un lápiz o no hace el trazo, vamos y le ayudamos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Darle tiempo, ¿cierto?, al músculo para que el propio cuerpo genere todo ese circuito donde tiene que dar la señal, iniciar la acción y generar la contracción para hacer la actividad, ¿ya? Entonces, eso es como una primera instancia. Por otro lado, podemos ver que este músculo hipotónico es un músculo con una alta fatigabilidad. ¿Qué significa? ¿Ya? Que tiende a cansarse, a fatigarse muy rápido. Sobre todo, la gran cantidad de músculos pequeñitos, ¿ya?, que están enfocados probablemente en mantener una postura, ¿ya? Los músculos que están acá en la columna y que me permiten tener una alineación correcta, la columna lo más erguida posible, son músculos muy pequeñitos, que van entre vértebra y vértebra, ¿ya? Y estos músculos justamente tienden a fatigarse de manera un poquito más rápida. Entonces, por eso es importante generar distintos tipos de posturas nuevas, generar pausas también, o distintos tipos de activación o de actividades que me permitan elongar, estirar, relajar toda esta estructura para que con el tiempo ir logrando mayor tolerancia o mayor fortalecimiento y lograr posturas adecuadas a lo largo del tiempo. Y por último, esta musculatura también tiende a terminar de manera abrupta. ¿Qué significa? ¿Ya? Significa que si yo, por ejemplo, estoy de pie, ¿ya?, y quisiera sentarme en una silla, ¿ya?, o una persona con una musculatura no tan hipotónica, probablemente va a tener la posibilidad de regular el movimiento, soportar quizás el peso de su cuerpo y caer o utilizar la acción de manera controlada. ¿Qué ocurre muchas veces en el caso de personas o niños, digamos, con una hipotonía un poquito más marcada? Que esta contracción muscular termina de manera abrupta, brusca, ¿ya?, rápida. Entonces muchas veces es mucho más rápido, digamos, por ejemplo, la caída, o es mucho más rápida, por ejemplo, y poco controlada, por ejemplo, algún movimiento, alguna activación. ¿Qué es importante, ¿ya?, como consideración también o como característica? Que todos estos elementos son mucho más notorios al comienzo, cuando los niños son pequeños. Pero a medida que ya son más grandes y a medida que el cuerpo y puntualmente el músculo adquiere cierto control, esto es algo que se puede ir trabajando, ¿ya? Y justamente eso es una de las recomendaciones que, ¿cierto?, muchas veces los distintos terapeutas dan para ir logrando cambios en estos temas. Y por otro lado, hay otro elemento también fundamental que tiene que ver con las articulaciones, tal cual dijimos, ¿cierto? Y en este caso hablamos justamente de hiperlaxitud ligamentosa, ¿ya? ¿Qué es lo que se conoce o qué es puntualmente, ¿cierto?, la hiperlaxitud? Ya se define como un aumento de la movilidad articular determinada por un aumento de la elasticidad de los tejidos blandos. O sea, en otras palabras, vamos a ver que va a haber mayor juego, mayor activación, mayor movilidad en una articulación, producto de que todos los tejidos que están en torno a esta articulación y que tienen la función de afirmarla, de contenerla o de fijarla probablemente, van a estar un poquito más elongados, ¿ya?, por un aumento en su capacidad elástica. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, la articulación de rodilla, la cual está compuesta por, ¿cierto?, el hueso fémur, ¿cierto?, tibia, peroné y rótula, sabemos que en torno a esto hay una gran cantidad de tejido blando, ¿ya?, como por ejemplo la continuación de los músculos, ¿cierto?, tendones, ¿ya?, pero lo más importante en este caso, ¿cierto?, los ligamentos, que son estas estructuras de este tejido blando, que está por acá también, que tienen la función principalmente de fijar, de afirmar, digamos, cada una de las articulaciones, ¿ya?, con el objetivo de que esta articulación esté en una relación muy íntima, ¿ya?, una relación o un contacto muy estrecho entre hueso y hueso, o entre caída articular y caída articular.
¿Qué ocurre en el caso de las personas con síndrome de Down? Podemos ver que producto de que todas estas estructuras o ligamentos que tienen la función de proteger o de firmar, y que producto de eso están un poco más elongadas o laxas, hace que esta articulación tenga cierto juego o tenga cierta separación, generando también lo que muchas veces observamos, y ustedes probablemente lo van a sentir, ¿cierto? Que los chiquillos son súper flexibles, ¿ya? Y estiran la pierna y se sientan de una manera que muchas veces nosotros quisiéramos tener ese grado de elongación y es bastante difícil lograrlo, digamos, ¿ya? Pero en este caso ocurre puntualmente porque estos ligamentos tienen cierta laxitud, elongación, haciendo que se genere este juego, ¿no? Muchas veces también, dentro de las preguntas que uno recibe, es que, sobre todo en niños pequeños, se siente o se escucha a veces como un crujido, o se siente o se escucha a veces como una vibración, por ejemplo, sobre todo a nivel de las rodillas o de los tobillos, ¿ya? Y esto es producto justamente de esta hiperlaxitud, ¿ya? Y lo que tenemos que ir a ir generando ciertas estrategias para ir favoreciendo que estos huesos estén mucho más juntos, ir generando instancias para evitar, por ejemplo, que se genere algún tipo de problema real a lo largo del tiempo, ¿cierto?, en esta articulación. Y es como llegamos, ¿cierto?, a esta gran cantidad de posturas que muchas veces no son las más correctas en las personas, en este caso los niños con síndrome de Down, ¿ya? Acá estamos viendo que son posturas principalmente enfocadas en niños más pequeños, ¿no? Donde muchas veces al pasar una gran cantidad de tiempo en el suelo, podemos ver que tienen esta capacidad de abrir mucho las piernas, de llegar a posturas que son muy cómodas para ellos, de adquirir posturas que probablemente los van a fijar, ¿ya? Y que a ellos funcionalmente les va a servir mucho porque van a ser bastante estables, pero el cuerpo, ¿ya?, probablemente no va a ser muy adecuado porque tal como se mencionó, lo fija, ¿ya? Y evita, digamos, que vayamos pasando a otras posiciones, ¿ya? Pero ¿qué pasa puntualmente ya en chiquillos que están escolarizados o están en proceso probablemente de escolarización, ¿ya? Pensando que el sistema justamente exige muchas veces, y a medida que va pasando el tiempo, ir aumentando la cantidad de horas o de tiempo que pasan en las aulas, en la clase, digamos, en la sala, ¿ya? Y obviamente, si a eso consideramos todos estos elementos previamente dichos en cuanto a la hipotonía, en cuanto a que estos músculos se fatigan, en cuanto a esta flexibilidad, vamos a ir viendo que esto con el tiempo se va a ir repitiendo, ¿ya? Se va repitiendo y muchas veces todos estos elementos no favorecen a lo que nosotros, o a lo que puntualmente los chiquillos van al colegio, ¿cierto? O al colegio o al jardín, que es aprender, ¿ya? Porque esto sí o sí va a generar cambio o va a generar consecuencias en la atención, en la concentración, ¿cierto? En distintas instancias para poder ir adquiriendo todos estos conocimientos que ellos van adquiriendo. Y si a eso le sumamos que muchas veces el mobiliario no es el más adecuado, ¿ya?, para nuestros niños, ¿ya?, pensando que los chiquillos muchas veces son de una talla un poco más baja, pensando muchas veces que tienen ciertas dificultades, por ejemplo, con adquirir algunas posiciones, el sentarse o el requerir algún tipo de apoyo. O sea, tenemos el ámbito perfecto para lograr estas posturas, las cuales no son muy adecuadas, ¿ya? ¿Qué pasa en la postura de pie? ¿Ya? Bueno, en el caso de niños más pequeños, lo mismo, ¿cierto? Podemos ver que tenemos cambios a nivel articular en la rodilla, producto de esta hiperlaxitud que hablábamos, cambios a nivel, ¿cierto?, de la descarga de peso cuando estamos comenzando a ponernos de pie, ¿ya? Y también cambios a nivel de la descarga de peso en un niño que ya está caminando, ¿no? Y es acá donde también la idea es que ustedes se vayan con la idea de ir pesquisando, de ir generando instancias para determinar si lo que yo observo, digamos, con mi hijo, o si observo con los niños y con las niñas, es lo adecuado o no, ¿ya? En cuanto a, por ejemplo, a la forma o la posición de los pies cuando él está de pie, o por ejemplo, algo que se me olvidó mencionar anteriormente, pero por ejemplo, tiene que ver con la disposición de la columna cuando él está de pie también. O sea, también ustedes pueden hacer ese ejercicio en la casa de decirle a su hijo, ya, ponete de pie, sáquete la polera y observarlo de atrás y ver si es que hay alguna dificultad. Y ante eso, obviamente, pedir la evaluación en un momento cierto que se permita asistir a algún centro asistencial, algún especialista, para que evalúe justamente, ¿ya? Y de esa manera ir eliminando o ir tratando, preocupándonos de estas instancias que a la larga también pueden ser dañinas.
¿Y qué pasa, digamos, también en niños más pequeños, ¿cierto? Obviamente ir logrando posturas que sean las más adecuadas y correctas, ¿ya? Para ir logrando distintas funciones o actividades. Pero ¿qué pasa? Volvemos, digamos, a esto, ¿cierto? A los chiquillos que están en proceso de escolarización, ¿ya? Podemos ver que hay ciertas instancias que podemos ir generando cambios para lograr una mejor posición, ¿ya? O ir generando cambios tanto en el mobiliario, en la posición, o la posición nuestra, o la superficie de trabajo también, para ir potenciando que estas sean las posturas correctas, las que se mantengan a lo largo del tiempo, y no las imágenes que anteriormente nosotros pudimos ver. Y en base a todo esto, o sea, ya tenemos identificado probablemente la dificultad del problema. Ahora lo importante es saber qué hacer, ¿cierto? ¿Qué estrategia utilizar o qué cambios nosotros podemos realizar? ¿No? Y es en base a esto que aparece una gran cantidad de adaptaciones que nosotros podemos ir haciendo al mobiliario, ya en este momento en nuestra casa. ¿Para qué? Para ir corrigiendo todas y cada una de estas posturas incorrectas que son mantenidas en las personas con síndrome de Down, y que muchas veces con pequeños cambios podemos ir generando modificaciones, ¿ya? Para ir logrando en lo posible, digamos, una correcta posición, ¿ya? Y en base a esto, ¿qué es lo que podríamos utilizar? ¿Cierto? Algunas mesas adaptadas o cambios, digamos, en la que ya tienen, algunas cuñas, ¿ya? O algunos bancos, o alzapié o cajitas que nos van a permitir también ciertos cambios. Tenemos el primer caso de este pequeño, ¿cierto?, que está realizando una actividad donde probablemente o tiene que guardar o responder algún tipo de pregunta, identificar colores, alguna actividad que se está realizando, pero esto es algo que muchas veces nosotros lo vamos a ir viendo en el tiempo, o sea, que el mobiliario quizás no es el más adecuado, ¿ya? Y que hay que generar algunas instancias o cambios para ir generando esto, ¿ya? Pero si analizamos un poquito más detalladamente qué pasa, digamos, con la postura de este pequeño, podemos ver que eh, si continuamos esta línea, y sobre todo a nivel de la columna, vamos a observar que hay una cierta desalineación o inclinación hacia adelante, aumentando probablemente como esta parte como en C, digamos, se podría decir, de la columna, ¿ya? O sea, lo que sabemos todos es que esto no es una postura que es la más adecuada. Entonces lo importante es saber por qué, ¿ya? Y qué hacer también. Si analizamos un poquito más detalladamente qué pasa con este niño, ¿ya? Podemos ver puntualmente que quizás, ¿ya?, lo que está ocurriendo es que esta pelvis que hablábamos en un comienzo está apoyando, está adquiriendo, está generando que la columna no esté lo más recta posible, y es ahí donde nosotros tenemos que ir generando algunos cambios, ¿ya? Cambios como cuáles, por ejemplo, poner un banquito, caja o reposapiés en el suelo. O sea, acá al momento de evaluar esta posición, vemos que el niño está colgando, vemos que él no está sentado hasta atrás y vemos que también hay un espacio acá. Entonces, uno de los primeros cambios que podemos realizar es generar una superficie, digamos, donde el niño pueda mantener los pies planos en el suelo o en algún lugar, digamos, para que en base a esta zona plana y segura, él tenga un mejor apoyo para afirmar pies, para afirmar y modificar probablemente la posición de esta pelvis que hablamos tanto, y por ende hacer un cambio en la alineación o la postura de su columna, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? ¿Ya? Y acá podemos ver, ¿cierto?, que incluyendo, digamos, una cajita, incluyendo, por ejemplo, alguna superficie donde él se apoye, podemos ver que automáticamente eh, modificó su postura, ¿ya? Cambiando desde lo que vimos anteriormente a esto, ¿ya? Donde esta pelvis justamente está en una posición mucho más neutra y generando una alineación o una correcta posición de su columna al momento de estar en esta posición, ¿ya? ¿Qué es importante? Sí, ahí vemos, digamos, ambas ejemplos, ambas vistas, digamos. Que dentro de lo posible, ¿ya? Acá quizás no se logró mucho, pero sí es importante recalcar o reforzar que cómo podemos saber nosotros que es una correcta postura la que está adquiriendo, porque lo que deberíamos lograr, ¿ya?, es que a nivel de tobillo lograr un ángulo de 90 grados, ¿ya? Repito, esto no, quizás hubiese sido distinto haber hecho la fotografía de otra manera, pero sí es importante rescatar y recalcar que acá deberíamos lograr un ángulo de 90 grados, acá también y acá también, ¿ya?
Nuevamente, ¿cierto? Acá vemos que hay una diferencia entre el antes y el después, ¿ya? Solamente incorporando un elemento, una superficie, un apoyo, en este caso el rastreo. ¿Ya? ¿Qué es importante como recomendación? Que en lo posible este reposapiés sea firme, ¿ya? Que sea fijo quizás a la silla, o sea algo que sea más bien con un peso. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos algo de esta manera y los niños se distraen o pateando esto, moviéndolo, y a la larga, más que un elemento que me permita o me favorezca una posición, es un distractor que la idea es poder ir generando eh, disminuyendo lo posible estos elementos. Acá podemos ver que tenemos otro caso de otro chiquillo, ¿cierto? Que justamente tenemos esta cajita, ¿ya? O este alzapié, pero su postura probablemente sigue siendo inadecuada, ¿ya? Y es por eso que este elemento no es el remedio a todos nuestros males, o sea, tenemos que generar otras instancias, ¿ya? Tenemos un tercer caso donde tenemos a este pequeño en el cual probablemente él está acá trabajando una actividad con su terapeuta en la cual tiene que encajar, reconocer los colores, generar alguna instancia de intercambio con argollas o otros elementos, ¿ya? Pero si analizamos de manera puntual qué pasa con su postura, nuevamente, y es algo que les va a ocurrir, o nos va a ocurrir, digamos, que el mobiliario no es el más adecuado, ¿ya? Puede que nosotros, por ejemplo, en la casa tengamos sillas pequeñas, tengamos una mesa adecuada a la altura para, pero en el momento de que este chiquillo vaya al colegio, vaya al jardín, ¿ya? Lo que nos hemos visto nosotros como experiencia es que eh, tenemos sillas y mesas que son adecuadas, pero al común de la población, ¿ya? Y es difícil, por ejemplo, tener algún tipo de mobiliario que sea más pequeño, o sea, no contamos con esta posibilidad, ¿ya? Entonces, es esto algo que nos vamos a ir viendo a menudo, digamos. Entonces, si analizamos nuevamente esto, podemos ver que la silla no es la más adecuada, que él no está apoyado atrás, ¿ya? Que él está muy interesado también en la actividad, ¿ya? Que está colgando, pero además, y sobre todo, que está firmado, ¿cierto? Para no caer y para mantener la posición, ¿ya? Y para estar atento también a la actividad que se está realizando. Pero, ¿qué pasa si generamos modificaciones, en este caso de la banquita? También es importante ir generando cambios en otros aspectos. ¿Y cuál sería este? El utilizar o el poner, por ejemplo, en este caso, un elemento que rellene, entre comillas, el espacio entre su cuerpo y el respaldo de la silla, ¿ya? De tal manera que favorezcamos, ¿ya? En este caso, este ángulo recto que yo les comentaba recién, tanto a nivel de espalda con sus caderas, tanto a nivel de rodillas como también a nivel de sus pies, ¿ya? Que es importante, tal cual lo recomendamos también anteriormente, que este elemento, en lo posible, tiene que ser algo que vaya fijo, ¿ya? Porque si generamos o si ponemos, por ejemplo, un cojín, una almohada o algo que quede libre, muchas veces lo que va a ocurrir justamente es un distractor donde el niño va a estar pendiente de que se le corre o no se le corre, de que se mueve, ¿no? Entonces, ir generando como una adaptación que sea fije, que se adhiera, digamos, y que se mantenga fija, digamos, la silla para ir evitando que esto sea un distractor, ¿ya? Pero generando cambios como esto y como estos nos van a ayudar de manera importante también a lograr una buena postura. Y por sobre todo también tener una superficie al frente donde en este caso el niño pueda manipular, pueda tomar o tener una superficie de trabajo donde podamos adquirir, ¿cierto?, todos sus materiales para que él tenga una mejor posición al realizar, ¿ya? Y nuevamente, ¿cierto?, acá podemos ver los cambios también de manera instantánea, solamente generando algunas modificaciones con elementos que nosotros, digamos, todos podemos adquirir, ¿cierto?, tener en nuestra casa, ¿ya? Esto es algo que es bastante habitual también, ¿ya? Que si bien puede que la silla sea la más adecuada, puede que la mesa también sea la más adecuada, pero aún así podemos encontrar que la postura de nuestro niño no es la más adecuada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo? Si tengo la mesa que le sirve, si tengo la silla que le sirve, si alcanza probablemente los pies en el suelo, si este niño quizás se sentara un poco más atrás, alcanzaría quizás a apoyar su espalda, digamos, con el respaldo, ¿ya? Pero aún así, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia? ¿Ya? Y algo que ha dado muy buenos resultados es elaborar, es generar, o es utilizar algún elemento que sea firme, digamos, duro, pero con una pequeña inclinación hacia abajo, como una suerte de cuña, digamos.
¿ya? ¿Qué pasa? Si sentamos al niño en esta posición y él adquiere esta posición, lo más probable es que él comience como a desparramarse y se caiga de la silla, o se desliza hacia adelante. Entonces, a él sí o sí le exige o le requiere esta cuña o este desnivel, digamos, tener los pies planos en el suelo, ¿ya? Y estos pies planos en el suelo, estar constantemente generando un apoyo para evitar deslizarse, ¿ya? Este desnivel va a ser un cambio justamente que nosotros que requerimos a nivel de esta zona de su cuerpo, que es lo que nosotros decíamos la pelvis, y este cambio va a permitir que su columna esté mucho más alineada. Entonces es algo que también nos ayuda y es bastante positivo para ir generando modificaciones cuando tenemos, entre comillas, todas las condiciones para lograr una buena postura, pero muchas veces eso no ocurre. ¿Bien? Y finalmente, ¿cierto? La idea es poder ir viendo qué otras modificaciones o cambios ir realizando, ¿cierto? Como por ejemplo, poner un cojín elevador en la silla si la mesa es demasiado alta. Por ejemplo, cambiar la silla por una más grande o cambiar directamente la mesa por una más pequeña. O sea, en términos generales, lo que tenemos que tomarnos el tiempo, ir a evaluar y revisar es si es que el lugar donde nuestros hijos, donde sus hijos, donde nuestros niños trabajan, es el más adecuado ¿ya? Para poder merecer más tiempo, para trabajar, para poder hacer algún tipo de actividad, hacer algún tipo de tarea, ¿no? Y ahora si analizamos cuáles son los beneficios de estos mobiliarios adaptados, o cuál es el beneficio, ¿cierto?, de poder adquirir o tener una buena postura mientras estamos realizando este tipo de actividad, ¿cierto?, podemos ver lo siguiente. Una buena higiene postural ayuda a prevenir futuras deformidades, complicaciones y alteraciones, y eso lo vimos, ¿cierto? Y además, en niños con síndrome de Down es fundamental para facilitar la liberación de sus extremidades, las cuales muchas veces son utilizadas como apoyo para conseguir estabilidad, ¿cierto? Recordando este caso donde en una postura que no era la más correcta para trabajar con este pequeño, una de sus extremidades, en este caso el brazo izquierdo, sí o sí requería estar apoyado para mantener la postura, para evitar caer, ¿ya? Entonces, si generamos cambios, vamos a permitir liberar, utilizar, explorar, manipular de manera mucho más libre, mucho más espontánea y mucho más adecuada, ¿ya? Justamente, ¿cierto? Favorece la manipulación, la motricidad fina, la grafomotricidad y el juego, ¿ya? Muchas veces, si generamos nosotros en niños más grandes, en jóvenes, digamos, cambios y hacemos que la posesión también sea consciente, ¿ya? Pase por un periodo de conciencia, digamos, vamos a ir logrando que se adquiera mejor postura. O sea, en el caso de este joven, ¿ya? Él estaba acostumbrado probablemente a hacer las actividades, las tareas así. ¿Ya? Muchas veces no tenemos la posibilidad de generar cambios a nivel de mobiliario, porque en el caso de él, esta silla es lo más óptimo, quizás la mesa no era la más adecuada. Pero ¿cuál fue la estrategia que fuimos a realizar? Llevar en este caso la superficie del trabajo hacia él, utilizando por ejemplo una cuña o un elemento que tienda a elevar, por ejemplo, con cierta inclinación, o el cuaderno, o la hoja, o el material que estamos utilizando, estamos trabajando, ¿ya? Y ahí el consejo o la estrategia quizás es utilizar una cuña, que en este caso, digamos, podemos ver que son estos elementos que se utilizan bastante para favorecer el desarrollo psicomotor, pero en la casa con algo de creatividad, algo de ingenio, perfectamente podríamos hacer algo así, o de cartón, o de elementos que sea fácil generar alguna cuña, ¿ya? Y acá la idea es poner, o lo que uno generalmente hace es poner un lápiz, algo súper simple, con scotch, ¿ya? Apoyado acá y fijo. Entonces eso va a permitir que se genere un tope, y ahí podemos poner el cuaderno para poder generar algún tipo de actividad, ¿ya? ¿Cuál es otro beneficio también de generar cambio, de adquirir una buena postura, ¿cierto? Facilita la alimentación, ¿ya? Al mantener la espalda alineada y erguida, mejora la alineación de la cabeza, evitando de esta manera la protrusión lingual, favoreciendo el cierre de labios y facilitando justamente la deglución. O sea, el comer es una actividad que nosotros sí o sí hacemos todos los días, ¿ya? Y varias veces al día, ¿ya? Entonces tenemos la responsabilidad de, de observar si la forma o la posición en cual está comiendo su hijo, en este caso nuestros niños, es la más adecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el comer requiere estar en una posición vertical, requiere también generar la utilización también de las manos para llevar el alimento a la boca, ¿ya? Requiere, y no ir yo, digamos, al plato, que es algo que también es bastante habitual, requiere, o sea, el comer es un proceso bastante complejo, que requiere coordinación,
requiere la coordinación entre la respiración, entre el tragar, entre el músculo respiratorio, entre las posturas. Entonces, si le podemos facilitar en términos generales un poco las cosas, es algo que también podríamos realizar y vamos a ver que va a tener mejor desempeño al momento de alimentarse. ¿Ya? ¿Y qué otro beneficio tenemos, cierto? Favorece la comunicación al conseguir la horizontalidad de la mirada. La liberación de las manos permitirá gesticular, señalar, demandar, solicitar o interactuar. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, este primer caso, observamos que este pequeño, ¿ya? Tiene cierta postura que hace que eh, podamos ir viendo elementos que son bastante característicos, como por ejemplo la boca abierta, como por ejemplo que la cabeza tiende a ir un poco más hiperextendida o extendida hacia atrás, llevada hacia atrás. Vemos que este caso, este chiquillo requiere el uso de sus manos, por ejemplo, para afirmarse, y obviamente acá nuevamente, ¿cierto? El mobiliario tenemos que ir generando cambios, ¿ya? Pero con estrategias tan simples como, por ejemplo, nosotros bajar a la altura de ellos, como por ejemplo, eh, favorecer con estas apoyapiés, podemos ver que inmediatamente logramos una alineación, ¿cierto?, en su cabeza. Favorecemos también el cierre de la boca, que es algo que es bastante complejo y muchas veces cuesta en nuestros chicos, ¿ya? La incorporación o el uso de las manos, ¿ya?, como también un facilitador en la comunicación, ¿ya? Y obviamente el estar mucho más atento, el estar participando de cada una de las actividades que en este caso su terapeuta está realizando, o también ustedes en la casa pueden comenzar a realizar con ellos. ¿Ya? Y es algo que obviamente también lo hablamos, que tiene que ver con la tolerancia a las posturas, ¿cierto? Una correcta posición va a permitir un aumento de la resistencia a la fatiga, ¿ya? Favoreciendo la atención justamente, la actitud de escucha y el aprendizaje. O sea, un niño que esté en esta posición, se los doy por seguro, digamos, que un niño que va a trabajar 2 o 3 minutitos y después o va a perder el interés, o se va a aburrir, o va a comenzar a realizar otra actividad, no la previamente descrita ya. ¿Por qué? Porque su posición no es la más adecuada. En cambio, si generamos cambios, podemos ver que el niño se va a cansar menos, podemos ver que va a liberar las manos para poder hacer la actividad, va a tener una mayor intención de trabajo, va a favorecer también la atención, ¿ya?, y la concentración en cada una de estas instancias. Entonces, en términos generales, podemos observar que haciendo pequeños cambios vamos a ir viendo que hay distintos beneficios, ¿ya? No solamente en el sentarme listo, sino que también en distintas actividades que nosotros podemos realizar en esa posición. Entonces, y para finalizar, algunos consejos, ¿ya? Como por ejemplo, evaluar o visualizar si la postura de nuestro hijo es la más adecuada para. ¿Ya? Determinar también si el lugar de trabajo cumple con algunas condiciones favorables para favorecer en este caso el realizar alguna actividad o trabajar. En cuanto a la iluminación, ¿ya?, en cuanto al nivel de ruido, en cuanto a lo que hablamos hoy día, ¿cierto?, al mobiliario, ¿ya?, a la silla, a la mesa, a este elemento, y por qué no también a las temperaturas. O sea, si estamos en una sala, en una pieza donde cumple con todos estos elementos, pero hace frío, probablemente el niño también no va a estar muy cómodo para trabajar, para realizar alguna actividad. Entonces, en lo posible tenemos que tratar de favorecer que cada una de estas instancias sea lo más adecuada, ¿ya? Importante, realizar ciertas pausas, tanto para un descanso más bien físico, ¿ya?, a nivel muscular, y ahí generar ejercicios de elongación, de estirar brazos, de subir los brazos sobre la línea de la cabeza, de movernos hacia los lados y generar rotaciones, ¿ya? Y también para generar distintas pausas o descanso, en este caso a nivel cognitivo, pensando que muchas veces las instancias de trabajo tienden a ser muy largas, ¿ya? Y es importante ir incorporando estos elementos. Y finalmente el consejo, ¿cierto?, es lo posible utilizar todas estas estrategias para favorecer una mejor postura o directamente realizar algún cambio en el mobiliario, ¿no? Y en conclusión, el día de hoy vimos distintos elementos que nos van a permitir generar cambios para lograr una correcta postura en los niños, ¿ya? Vimos una primera instancia, una pasada en cuanto a ciertos elementos, más bien estructural o anatómico de la columna, de la pelvis también, que como nos damos cuenta influye bastante. Vimos también que hay ciertos elementos que podemos ir generando, como este reposapié, como este respaldo de la parte posterior, ¿ya? Y también podemos ver que hay, como la cuña también, y también vimos que todos estos elementos me van a generar distintos beneficios
para cada una de las actividades que nuestros niños requieren, ¿ya? Ya sea alimentarse, trabajar, interactuar, comunicarse, manipular, explorar, entre otros elementos, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado, espero se vayan, digamos, con alguna estrategia, y por supuesto seríamos muy contentos si ustedes después nos cuentan o nos comentan que si aplicaron estos elementos van viendo cambios. Muchas gracias. Vamos a dejar unos minutitos probablemente para ver si alguien quiere hacer una consulta o duda, ya sea vía chat o quizás también vía audio por micrófono, así que en ese sentido no hay ningún problema. Vamos a revisar mientras tanto si hay alguna pregunta por el chat. A ver, a ver. Dice, ¿cierto? La cuña en la silla es cuando los pies están bien apoyados en el suelo, por supuesto. O sea, si nosotros vamos a utilizar una cuña, ¿ya? Esta cuña tiene que ser, no tiene que ser una cuña grande, no tiene que ser un refalín de partida. Tiene que ser algo pequeñito que solamente genere que el niño sienta que él se va a ir deslizando hacia adelante. Por lo tanto, si él pone los pies apoyados en el suelo, va a lograr una posición mucho más correcta. Entonces la idea es que sea algo no tan elevado. Si quisiéramos medir, por ejemplo, bueno, va a depender del niño, de la silla, pero si quisiéramos dar algún valor, podrían ser, no sé, unos 8 o 10 centímetros como máximo, ¿ya? E ir probando, pero importante que los pies tienen que estar apoyados en el suelo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, espero que les haya quedado muy claro, espero que les haya... ¿Tienen alguna duda? Parece, sí. Paula, parece que requerimos activar un micrófono. Ok, voy. A don José Ciro, si no me equivoco. Ahí Ahí sí. parece. Ahí sí, disculpe. Ya, ahí sí. Hola. Hola, ¿cómo está? Bueno, yo soy la abuela de Joaquín Hidalgo. ¿Ya? Y bueno, nosotros hemos hecho todo lo que más o menos el principio del asiento, la mesita. Siempre estamos tratando de que esté derecho, con los pies puestos en el suelo. Cuando se tiene que lavar los dientes, tiene su pisapié, todo. Y ahora estamos, él tiene 4 años, y ahora estamos con el tema de que tú decías de los huesitos. ¿Ya? ¿Qué quieres? Me pareció bien, cuando usted dijo, hay que llevarlos a, cuando tiene el pie plano y todo ese tipo de cosas, la columna, revisión. Él estuvo, 3 veces lo llevamos a Kine, a revisión, tenía hasta con la Teletón porque tenía los pies planos, pero nos pareció tan extraño que la niña de la Teletón, la doctora, la primera le mandó a hacer plantilla de guagua, y la segunda vez, cuando ella tenía 2 años y medio, dijo, no más plantillas, dijo, porque ellos siempre van a tener, porque mi nieto tendía a tener una patita hacia adentro. Y la doctora dijo, no, dijo, porque ellos no tienen remedio. O sea, esa fue la respuesta que nos dio. Ya, nos salimos de la Teletón porque solamente estaba por eso, que no tenía ningún otro problema. Lo llevamos a la clínica de Ávila y lo vio otro especialista y dijo, sí necesita plantilla. Y le explicamos el tema. Resulta de que dijo, en realidad no necesitan porque son todos de pie plano. Todos los niños son de pie plano, pero para que tengan una mejor, para que puedan correr mejor y para que no anden así como patito, es bueno que tengan una plantilla. Bueno, nosotros se la hemos hecho siempre. Ahora, en otra oportunidad también nos dijeron de que la bicicleta, para aquellos, esos nuditos que tienen, que son muy hiperlaxios, son bien así como hipotónicos, a pesar que Joaquín es medio firme, bicicleta. La bicicleta, empezamos primero con la bicicleta de patito, de caminar, la segunda también un poquito más alta, también de que él vaya caminando, y ahora con un, ¿cómo se llaman esos autos que le compramos? Go-kart. ¿Ya? Él tiene que hacer el movimiento. Claro. Hemos salido 2 veces, pero el movimiento que él hace no sabe manejar. Pero si mi hija, cuando se agacha, le toma las La piernitas, rodilla, claro.
aquí, poquito antes de la rodilla, y apenas lo toca, como que él intenta ya manejar, pero le suelta y queda sin hacer nada. Y efectivamente es como que le falta bicicleta, pero ¿cómo llegar a eso? Ya. Sí. ¿Qué edad tiene Joaquín? 4 años. 4 años, ya. 4 años y 3 meses por ahí. Y meses, ya. 4 meses. Ya, bueno, primero que todo, hay varias cosas ahí que podemos ir definiendo en cuanto a lo que pregunta usted, ¿ya? Primero que todo, partimos por la base que los chiquillos son hiperlaxos, son muy flexibles, ¿ya? Y además son hipotónicos, ¿ya? Muchas veces cuando los niños están comenzando a caminar, uno lo que justamente recomienda es ir a evaluar y qué pasa justamente con los pies, ¿ya? Y lo más probable es que si se hace una evaluación de los pies al momento de estar de pie o de caminar, vamos a ver que estos pies justamente, como dice usted, y quizás lo comentaron algunos de los profesionales, tiende como a inclinarse hacia el medio, digamos, ¿ya? Y muchas veces el dedo gordo del pie tiende como a desviarse y meterse abajo de los 4 dedos, ¿ya? Se va generando como distintos cambios, ¿ya? Y eso es producto justamente de esta hiperlaxitud, de esta flexibilidad excesiva. ¿Qué es lo que ocurre también? Que muchas veces cuando los niños comienzan o tienen una inestabilidad a nivel articular, la parte muscular apoya eso. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo mi tobillo un poquito inestable producto de la hiperlaxitud, el músculo me genera cierta contención, ¿ya? Es como que me ayuda a mantener la posición. Pero ¿qué pasa en este caso? Su músculo es hipotónico. Puede que el grado de hipotonía quizá habría que definirlo, pero también hipotónico. Entonces, por ese lado también podemos ver que es difícil poder ir echando mano a eso, sobre todo al comienzo. A medida que los niños van creciendo, su musculatura ya está mucho más preparada, es mucho más firme y vamos teniendo mejor control a nivel de la articulación. ¿Qué pasa con respecto al tema de las plantillas? ¿Ya? Para poder indicar plantillas, justamente hay una serie de parámetros. ¿Ya? No es que yo vea un niño que tiene el pie de esa manera y ya, plantilla al tiro, sino que tengo que ir generando una evaluación y viendo si me sirve o no. Porque esta plantilla de por sí también es un elemento que tiene un costo, que tiene una preparación, una evaluación, y también es incómodo. Entonces, si vemos que en este caso el niño no necesita, más probable que se va a prescindir de ella, vamos a utilizar otro tipo de estrategia, ¿ya? ¿Qué es lo que se quiere lograr, por ejemplo, con los chiquillos cuando utilizamos la plantilla? Justamente que el pie, pensando que estamos acá, sí, muchas veces, ¿qué ocurre con los niños? La carga de peso va por la parte interna. Entonces, con la plantilla se genera un elemento acá que tiende a elevar para que la carga de peso vaya para afuera, ¿ya? Y de esa manera podemos alinear tanto tobillo como el dedo gordo que muchas veces se nos desestabiliza. ¿Cuál es una de las principales estrategias para utilizar eso, para generar eso? Algún tipo de actividad o ejercicio muscular poco quizás más dirigido que solamente caminar. Y es por eso que, por ejemplo, el tema de la bicicleta es tan adecuado, porque la bicicleta me genera un movimiento a nivel de todas las piernas, pero puntualmente la zona de apoyo, en este caso, del cuerpo, del pie con la bicicleta, es un pedal que tiende a ser muy, muy pequeño. Entonces eso hace que el niño tenga que utilizar toda y cada una de las músculos de su pie para poder generar algún tipo de actividad, ¿ya? Y ayuda mucho. Pero por otro lado, tenemos lo que me dice usted con este evocar, ¿ya? Que es como que hay que darle como un apoyo, así como casi como emocional para, ¿cierto? ¿Ya? Y eso puede ser producto de la hiperlaxitud, ¿ya? ¿Y por qué? Acá le voy a explicar otra cosa. Cuando nosotros tenemos este huesito con este huesito un poco más separado, ¿ya? Vemos que hay cierta inestabilidad a nivel de la articulación. En condiciones normales, si yo tengo este huesito más junto, en la articulación nosotros tenemos algunos sensores que nos van a permitir y mandar la información al cerebro para saber si mi mano, por ejemplo, está estirada, está cerrada, está doblada, etcétera, etcétera. O en otras palabras, para que se entienda un poco mejor. Si yo estoy acostado durmiendo en la noche oscura y no sé, y quiero saber cómo está mi rodilla, yo siento, ¿cierto? Que mi rodilla puede estar doblada o está estirada sin siquiera ver, perdón. Esa capacidad de saber cómo está mi cuerpo está dada por estos sensores que nosotros tenemos en cada una de las articulaciones. ¿Pero de qué depende? De la carga de peso. O sea, a medida que una articulación reciba carga de peso, va a ser mucho más efectivo saber cómo está. Entonces muchas veces los niños tienen dificultades en poder moverse o realizar algún tipo de actividad un poquito más precisa o más definida. ¿Pero por qué? Porque hay una hiperlaxitud. Y esta articulación no está así, sino que está así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Lo que se conoce como
información propioceptiva, o cargar peso, o directamente con un estímulo, en este caso la mano de su hija probablemente, es quien le manda la señal al cuerpo para decir, ya, esa es la rodilla que tienes que usar. Entonces muchas veces, al comienzo, él requiere de ese tipo de apoyo. ¿Ya? Pero con el tiempo se iría entrenando. Hagan lo siguiente, antes de que se suba al go-kart, hagan juegos donde él salte. ¿Ya? Que salte un rato, ya para arriba, para abajo, que salte. Incluso traten ustedes como ir generando cierta presión a nivel como de cada pierna, ¿ya? Y vea qué pasa si hay un mejor o peor desempeño al momento de utilizar el go-kart. Ese salto va a hacer que toda la parte, o todo el peso de la parte superior de su cuerpo recaiga sobre la rodilla, en este caso, sobre los pies. Y debería generar el estímulo que él necesita para saber si tiene que estirar más o menos una pierna u otra. ¿Ya? Okay. Espero le haya resuelto, digamos, su duda. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Gracias. Ya, tenemos otra pregunta, parece, de Marcela. Si no me equivoco. Pablo, ¿me puedes ayudar ahí, por favor? Sí, voy. Ya, muchas gracias. A ver. Ahí estamos con Marcela. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Qué bueno Bien. verlos. Igual. Felipe, mira lo que me pasa a mí con Maite es que ella adopta las últimas de las posturas. Ella al sentarse en su silla para realizar la actividad del trazo o pintar o cualquier otra actividad, ella apoya su brazo y la cabeza sobre el brazo y el brazo sobre la mesa. Así. El Como brazo que- sobre la mesa y después la cabeza sobre el brazo. Ya. Era la última de las posturas que usted A mostró. ver, revisémoslo. Vamos a hacer un... A ver. Probablemente esta de acá. No sé si se alcanza a ver. Esa, lo Esta mismo. misma. Ya. A diferencia que la Maite apoya los pies en el suelo. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer probablemente? ¿Cómo podemos cambiar o modificar? Ya. Claro, efectivamente, porque yo a ella le agarro la cabecita y le digo, Maite, ¿no? Igual la apoya en el brazo. Y la única forma, o el juego, donde jugamos con los Legos y hacemos torres, que ella va haciéndolas hacia arriba, pero cuando hay que pintar o pintamos con pincel, siempre adopta la misma postura. Ya. Mire, varias cosas también. Bueno, afortunadamente la Maite yo la conozco desde pequeñita, entonces conozco, digamos, ahí como parte de su desarrollo motor y hay ciertas instancias que probablemente se han ido repitiendo durante el tiempo, ¿ya? En cuanto a ir buscando más apoyo cuando muchas veces ella no lo requería, ¿ya? En este caso probablemente pasa lo mismo, ¿ya? Quizás el hecho de estar en una posición mucho más vertical, ¿ya? Ella piensa o requiere, ¿ya? De estar con la mayor cantidad de apoyo posible, porque tienes que pensar que mientras más apoyo tiene el cuerpo, menos fuerza hacen ellos, o menos esfuerzo hace sus músculos. Entonces los niños también son como súper astutos y pillos en ese sentido. O sea, tenemos que ir exigiendo, ¿ya? Yo creo que, bueno, la Maite ya está más grande, de repente ir generando instancias donde ella, ya sea con estímulo a nivel de la espalda, o ya sea conscientemente ir diciéndole, Maite, enderézate, Maite, mejora tu postura, podemos ir generando cambios, pero lo que podríamos ir a hacer es ir generando actividades, pero que sea, tal como dice usted, sobre la línea de la cabeza, ¿ya? Quizás con ella, solamente para probar, no ponerle la mesa al frente, ¿ya? Y la sienta, usted se pone al frente, a la altura de ella, y hagan algún tipo de juego donde, por ejemplo, yo siempre como recomiendo el juego con las burbujas, ¿ya? Burbujas que vayan como más arriba, que reviente con ambas manos, que vaya a buscar algo. ¿Por qué? Porque si no tiene apoyo, no va a tener dónde ella firmarse. Si hago actividades sobre su cabeza, voy a favorecer la extensión a nivel de la columna, ¿ya? Y lo que tenemos que trabajar con ella, y efectivamente que ella se canse, y que dure poco y se fatigue, o sea, eso está dentro de sus posibilidades. Pero lo que tengo que ir haciendo es que con el tiempo ir fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo y fortaleciendo los músculos pequeñitos de su columna. Y para eso, actividades sobre los hombros, sobre la cabeza, de alcance, con una o con ambas manos. Y lo otro es ir generando un estímulo para que conscientemente ella mejore su postura.
¿ya? Ir pellizcando quizá un poquito a nivel de su espalda, ¿ya? Y hacer Maite, enderezate, Maite, enderezate, y vamos jugando. Entonces yo creo que de esa manera, y quizás de manera así como sistemática y todos los días, podemos ir aumentando un poco la tolerancia a la posesión, e ir mejorando un poco también su postura. Ya. ¿Ya? Ya. Ahí aplíquelo y nos cuente después cómo le va. Pero ojo, que Ya. todo este elemento es un proceso. Tiene que ser un poco más lento, sobre todo porque son posturas que muchas veces los niños adquieren durante mucho tiempo. O sea, no es como que yo le voy a presentar una nueva posición y listo, mágicamente la adquiero y cambio. O sea, ellos fielmente van a preferir el menor esfuerzo siempre. Y lo que a ustedes le estamos pidiendo, lo que nosotros le pedimos, es algo que les requiere esfuerzo y eso va a costar. Se va a enojar, no lo va a hacer, va a reclamar, ahí tenemos que... Sí, se enoja. ¿eh? Ya, espero nuevamente que le haya respondido a esa pregunta y ojalá que puedan aplicarlo y vean si hay algunos resultados. Ok, muchas gracias, ¿Ya? Felipe. Gracias a ti, Marcela. Ya, vemos si hay alguna otra consulta. Parece que había unas en el chat. Vamos a ir terminando con estas preguntas. A ver. Algunos ejercicios para mejorar la postura, por supuesto, ¿cierto? Hay ejercicios que nos van a permitir ir mejorando la postura, ¿ya? Y justamente tiene relación con esto, con ir generando actividades donde yo favorezca la extensión, ¿ya? Extensión a nivel axial, extensión a nivel de columna, ir generando estancias donde yo también puedo ir generando esta movilidad en la pelvis, que fue lo que hablamos también en la presentación. Entonces, donde puedo pasar de algo así, más agachado, después subir, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podemos ir realizando? Ir al alcance. Si tengo una pared y puedo pegar tarjeta en la pared, que el niño camine, se ponga o si está en el suelo, se ponga de pie y alcance cosas sobre una altura también, y después las tenga que depositar en alturas más bajas, hacia los lados, o sea, cualquier actividad que yo tenga que elevar ambas manos, ¿ya? Me va a servir hacia el frente, hacia el lado, en este caso de cruzar la línea media, ¿ya? Con uno o con ambas manos me van a favorecer. Y por el otro lado también hay una gran cantidad de actividades que se pueden realizar, por ejemplo, a nivel de suelo para ir fortaleciendo también musculatura que tiene relación con la postura, ¿ya? Y ahí donde muchas veces hay ejercicios que tienen cierta relación con posturas de yoga o elementos que también nos van a ayudar. Pensando que no solamente tenemos que fortalecer, sino que también flexibilizar o elongar, ¿ya? A ver, eso parece... Hay otra consulta, dice, evitar que les suban los pies si se sienten en postura de indio, por supuesto, ¿cierto? La postura de indio, tal cual salía en la presentación, es una postura que hace que, perdonen lo técnico, ¿ya? Pero hace que esta pelvis vaya a una posición donde la columna tienda como a doblarse. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de favorecer? Piernas estiradas, ¿ya? La espalda baja lo más recta o alineada posible, o en el caso de que esté, por ejemplo, sobre una silla, pies planos en el suelo. Eso nos vamos a asegurar, digamos, que vamos a tener una correcta postura. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la mejor forma de sentar un niño a la mesa común para comer? ¿Ya? Eso va a depender también de varios elementos, digamos, de la edad del niño, ¿ya? De las posturas que logra, de la altura quizás de la mesa, o de qué elementos también podemos disponer porque uno le podría decir, ya, siéntalo de tal manera, con tal silla, con tal elemento, pero si no contamos con eso, ¿ya? Muchas veces no es como efectivo. Entonces quizás la recomendación ahí, que se la doy ahí no alcanzo a ver, a la señora Macarena Flores, ¿cierto? Es que sáquele una fotografía a su hijo cuando esté sentado en la mesa, en la silla, todo, digamos, ¿ya? De frente y de costado, ¿ya? Y mándesela a su tutor, ¿ya? Y coméntele qué quiere saber si le es la postura más adecuada para alimentarse. Y lo más probable es que su tutor nos va a derivar a nosotros, al equipo de kinesiología. Entonces, de esa manera, nosotros la evaluamos, vemos si está dentro de lo que nosotros consideramos como adecuado o no, o si no, ahí probablemente le indicaríamos cuáles son las cambios, modificaciones que podríamos realizar, ¿ya? Entonces, nuevamente, una foto de frente y por ambos lados, ¿ya? Para tener un panorama un poquito más global. Tanto para la señora Macarena, pero también quienes quieran hacer alguna consulta en ese mismo índole, también está la opción de enviar una fotografía, ¿ya? Y tenemos una última, dice, a ver, déjame ver qué nos escribió acá.
Gillian dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que cambie la posición de sus piernas, ya que a él le acomoda sentarse en la silla, suelo, pero son piernas cruzadas? ¿No? Claro, ahí también hay varios elementos que hay que ir considerando, ¿ya? Muchas veces las posturas de suelo tienden a, y por un tema lógico, a adquirir posiciones de nuestras piernas que o las cruzan, o tiendo a ponerlas como en estas semicírculos, en estas patitas de rana, porque estoy en el suelo. Entonces, muchas veces el consejo es ir generando instancias donde pueda utilizar otras posiciones, ¿ya? Como por ejemplo el arrodillado, como por ejemplo sentarnos en el suelo directamente, pero al frente poner una cajita, ¿ya? O una mesa pequeña, o directamente trabajar postura o posiciones o actividades no en suelo, sino que ya en una silla un poco más elevada, pensando quizá en una posición mucho más funcional para él, de acuerdo a su edad también, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado, mucho gusto haber visto algunas caras conocidas por ahí, y probablemente nos vemos pronto en una siguiente charla, ¿ya? Que estén muy bien, muy buena tarde y hasta luego. Chao, chao.